santo, santo. Iglesia, Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Hoy estoy nerviosa. Me puse nerviosa por culpa de Angel. Me puso nerviosa justo cuando iba a subir, me dijo zumba y yo me asusté. Vamos a tratar, ¿verdad?, en el corto tiempo que nos queda, sin que se nos quede nada importante, cubrir los próximos 3 libros. Estuvimos hablando, estamos en la serie bíblicamente, con el fin de que aprendamos a vivir bíblicamente. Estamos con los libros históricos, culminando ya con el área de lo que son los antiguos, los libros históricos del Antiguo Testamento. ¿Viste? Y yo me pusiste nerviosa. Hablé a GB. Estuvimos la clase en el discipulado pasado, estuvimos cubriendo Primera de Crónicas, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. Le estuve enviando al chat la presentación para que la puedan seguir, ¿verdad?, en lo que vamos dando el discipulado. Ahí van a encontrar el resumen de lo que fueron los últimos 3 libros que estuvimos hablando. En Segunda de Reyes, ¿sabe que estuvimos hablando de que se vio lo que fue la formación de Eliseo? Luego de que vino el profeta Elías, vimos lo que fue la destrucción del pueblo de Israel, debido a su continua idolatría. Estuvimos hablando sobre la destrucción de Judá. En la Primera de Crónicas estuvimos hablando sobre que los primeros 9 capítulos, básicamente la genealogía y la identidad de Israel, y estuvimos hablando cómo se enfoca en lo que es los aspectos positivos del reinado de David. Y en la Segunda de Crónicas se estuvo hablando cómo esto se enfocaba en el templo y la sabiduría de cuando reinó el rey Salomón. Ahora continuamos con lo que es Esdras. En muchas ocasiones hay personas que toman como que el próximo libro que continuaría es Nehemías. Pero hay algo bien importante que surge de Esdras, es que el sacerdote Esdras era conocido como el cronista. El sacerdote Esdras escribió muchísimos libros, como Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, y todo esto ocurrió dentro de la misma época. Es bien importante que nosotros entendamos que mientras yo estoy hablando rápidamente de Esdras, lo que estaba sucediendo con el sacerdote Esdras, al mismo tiempo estaba ocurriendo algo con el pueblo donde estaba Nehemías. ¿Ok? Les digo esto porque van a ver más adelante cómo esta historia, en un lado está ocurriendo algo, pero en el otro lado está ocurriendo otra cosa no menos importante. Y Esdras se encarga en escribir todo esto para que, ¿verdad?, constara de todo lo que ocurrió y cómo el pueblo se volvió a levantar. El libro de Esdras es el número 15 en la Biblia, se encuentra en el Antiguo Testamento. El autor, como le mencioné, es Esdras. Esto fue para la época de 538 a.C. y 457 a.C., aunque la composición fue en el 450 a el 400 a.C. No sé si se han percatado que mientras los cursos han ido, ¿verdad?, mientras los discipulados han corrido, nos estamos acercando más hacia adelante, más hacia la historia de lo que es Jesús. Como pueden ver, los años se han ido acortando. Esto pertenece al grupo de narrativa histórica. Y curiosamente, a diferencia de muchos de los libros del Antiguo Testamento, de este sí se encontraban decretos reales, encontraron listas de los exiliados, o sea, los nombres de las personas del exilio, encontraron las cartas oficiales, o sea que sí, efectivamente había un escrito y había evidencia de lo que Esdras estaba escribiendo. En el contexto histórico-cultural, al final del último libro que nosotros estuvimos hablando, estuve hablando de que el libro terminó en lo que era el rey de Persia, Ciro el Grande, que había conquistado a Babilonia. Ahora, ¿qué hizo
¿Qué hizo Ciro cuando conquistó a Babilonia? Levantó un decreto. Este decreto lo que decía era que el pueblo judío ya no iba a estar bajo la opresión del pueblo babilónico. Ahora eran libres, pero ¿cómo eran libres? Eran libres para regresar a Jerusalén. Él bien claramente hizo, ¿verdad?, eso de que lo estipuló bien claramente en ese decreto. Ustedes son libres, pero para que regresen a sus tierras. Voy a estar resumiendo un poco, tratando, ¿verdad?, de no dañar la historia para que la entiendan. El retorno, el exilio del pueblo judío de Babilonia 6 hasta Jerusalén no ocurrió todo de cantazo. El exilio no fue todo de cantazo. Dice la palabra que hubo una parte que se fue primero, un remanente que se fue primero, remanente que exilió. Cuando ellos llegan a este lugar, ellos se encuentran con demasiada de opresión. Ellos comienzan a levantar el pueblo de Jerusalén, que como ustedes saben, este pueblo había sido derribado. Lo estuvimos hablando muchísimo en los discipulados anteriores. Este templo había sido derribado. Ellos llegan a tratar de levantar este templo nuevamente, a posicionarse nuevamente en esas tierras. Pero lo que habían alrededor de ellos se levantaron, el pueblo que había alrededor de ellos se levantó en contra de ellos. Esta región que estaba comenzó a sabotear lo que ellos estaban intentando hacer. En los temas principales volvemos a ver lo que es la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque Jeremías había profetizado hacia alrededor de 70 años anterior de que efectivamente ese pueblo iba a ser libre. Ellos no veían la libertad, ante los ojos de ellos no lo veían posible porque vivían bajo la opresión del pueblo babilónico. Mas sin embargo Dios cumple su promesa utilizando a quien, una persona que no le servía, utilizando al rey Ciro. Dios cumple su fidelidad, su promesa. Y mira qué impresionante, no solamente Dios mueve a Ciro, sino que dentro de esta historia también vemos cómo movió al rey Darío, y más adelante vamos a estar hablando cómo también utilizó al rey Artajerjes para lograr que se cumpliera lo que ya él había pactado con su pueblo. Esto dando a entender que Dios es el que tiene el control absoluto de lo que ocurre en la historia. El Ciro, rey de Persia, firma este decreto permitiendo que los judíos regresen a Jerusalén y levanten nuevamente ese templo, pero como le expliqué, algunos israelitas regresaron, pero otros decidieron quedarse porque ya tenían trabajo, ya tenían casa, ya tenían ciertas cosas construidas y decidieron quedarse. Bien importante que recuerden este dato de que una parte se fue y otra se quedó, va a ser sumamente importante para que entiendan los próximos 2 libros que les voy a estar hablando en esta noche. A mí me encantó porque la historia dice que cuando ellos llegan a este lugar, ellos se encuentran todo en ruina. Nosotros pudiéramos entender que si por un ejemplo, nosotros vamos hacia, por ejemplo, esta iglesia, nosotros llegamos a la iglesia, estaba en ruina, pues vamos a levantar paredes, vamos a construir casas que están alrededor, vamos a construir... No, este pueblo no hizo eso. Este pueblo cuando llegó a este lugar, lo primero que dice la palabra que ellos construyeron fue el altar. Y a mí me impresiona muchísimo porque uno pensaría, ¿por qué no construyeron casas para salvaguardarse? ¿Por qué no construyeron paredes? ¿Por qué no levantaron diferentes cosas para ellos? No, ellos decidieron darle la primicia a Dios. Ellos dijeron, ya nosotros aprendimos la lección. Todo lo primero viene para Dios porque a través de Dios viene todo lo demás. Y este pueblo lo primero que decide cuando llega a este lugar completamente en ruina es levantar el altar al Señor. También ocurrió algo bien impactante en este lugar que expresa en diferentes capítulos, y es que dentro de todas estas personas, acuérdate que estas personas vivieron muchísimos años sometidos, dentro de estas personas habían personas jóvenes y habían personas ancianas. Es curioso porque dice que mientras los jóvenes estaban emocionados porque el templo se comenzaba a levantar y se comenzaba a construir, ellos comenzaron a adorar y a darle gracias al Señor en júbilo. Mas sin embargo,
los ancianos que los acompañaban veían lo que se estaba construyendo, pero no podían dejar de recordar el templo de Salomón. ¿Por qué? Porque ellos vivieron para la época de Salomón. Ellos vieron la gloria de Salomón, ellos vivieron las grandezas de Salomón. Y ver este templo que estaba destruido y ver que lo que se estaba levantando está bonito, pero no es lo mismo. Esta gente, estos ancianos continuaban viviendo en la gloria pasada. Y a mí esto me impresionó porque no se estaban permitiendo lo que los jóvenes se estaban permitiendo, que con poco, aún con poco, la adoraban con todo el Señor mientras los ancianos lloraban por glorias pasadas. Y el Espíritu me llevaba a pensar cuántas veces nosotros recordando ay, pero qué bueno era, a pesar de todo, qué bueno era, ay, pero a pesar de todo. Y no nos damos la oportunidad de ver lo lindo y lo nuevo que Dios está intentando de hacer con nosotros. Como les mencioné al principio, los pueblos que estaban alrededor, y estoy resumiendo la historia para poder dársela completa, los pueblos que estaban adyacentes comenzaron a atacarlos, comenzaron, ¿verdad?, a servirle como piedra de tropiezo, empezaron a amenazarlos, empezaron a enviar cartas a diferentes reyes para que esta construcción se detuviera. Sucede que lamentablemente esta construcción, dado a tanta amenaza, tanto golpe, tanta situación, tanto cantazo, realmente logra un momento donde por un espacio se detiene. Pero mira qué bello es Dios. Y cuando Dios está en el asunto, no hay absolutamente nada que aborte lo que Dios ya tenía predeterminado. Y Dios dice la palabra que envía 2 profetas. Estos profetas van a este pueblo y le dicen a las personas que estaban allí: ¿qué es lo que pasa con ustedes? ¿A qué los envió Dios? Sufrieron en el camino, lloraron en el camino, vieron cómo la obra comenzó a suceder, y porque cualquier cosita se le paró en el medio, los detuvo, cuando Dios le ha demostrado un sinnúmero de veces que Él los está respaldando. ¿Y cuántas veces esto mismo no nos pasa? Se nos levanta, vamos corriendo, vamos hacia la meta, y se nos levanta cualquier cosita en el camino y nos detenemos por completo, cuando en ningún momento Dios le dijo al pueblo que se detuviera. Dios utiliza estos 2 profetas para motivar a estas personas, le dio como un choque eléctrico. ¡Hey! ¡Levántense! ¡Vamos! Y ahí ellos comienzan nuevamente y retoman la construcción de este pueblo, de este templo. Mientras esto estaba ocurriendo, recuerda que les dije que había unas cosas que estaban ocurriendo en un lugar y había otras cosas que estaban ocurriendo en el otro. Antes de que este pueblo cruzara, había un sacerdote que recibió un llamado sumamente importante. Ese era Esdras. ¿Y qué hizo Esdras? Esdras se fue y estudió la Torá, una palabra que había muerto, una palabra que ya no estaba vigente, una palabra que habían abandonado, una palabra que según ellos había caducado. Pero Esdras se fue y estudió la Torá, se sumergió, se separó. Dice la palabra que él se fue y se escondió y se comió los rollos, se comió los libros y comenzó a estudiar, empaparse y hacerse, ¿verdad?, en gran conocimiento de la palabra, porque él no quería que cuando el pueblo se levantara, se volviera a levantar con otras creencias, se levantara equivocado. No, él quería que el pueblo se levantara, pero que también se levantara correctamente, guiado correctamente por la intención de Dios. O sea que no solamente Dios envía a los profetas, no solamente Dios levanta los muros, no solamente Dios cumple la promesa, sino que levanta a un valiente y lo empapa y le da el don de sabiduría para que se prepare para llevar esta palabra. ¿Qué estaba haciendo Dios nuevamente? Volviendo a sembrar el real evangelio, volviendo a sembrar la verdadera palabra, volviendo a crear su verdadera intención. Dice la palabra que cuando Esdras, antes de comenzar, es bien impresionante, porque él antes de tirarse con ese pueblo, ellos iban acompañados, junto con el decreto, ellos iban acompañados con un ejército. Pero Esdras, antes de continuar con ese pueblo, dice que ellos se fueron hacia un lago y ellos allí oraron e hicieron algo adicional, como nos encanta a nosotros hacer: ayunar. Volvemos de nuevo a retomar la importancia del ayuno. El pueblo unido. Amén. Que mucha gente riéndose, me huele que nosotros no están ayunando, pastora. El pueblo se unió, oró, ayunó,
se encomendó, entonces procedió. Y mira qué curioso, porque la palabra dice que ellos iban con un ejército de personas que los iban acompañando, porque Ciro era un hombre sabio. Él sabía que ese pueblo judío se iban a levantar mucha gente en contra de ellos para impedir que ellos llegaran al destino. Ese templo de Jerusalén no se podía construir según los pueblos adyacentes. Mas sin embargo, ellos estaban rodeados. A él no le importó. Podían haber 1 millón de soldados. Eso a él no le importó. Porque el cuidado que él quería, la dirección que él quería, era la de Dios. Y él no se movió ni un chispito sin orarle al Padre. ¿Qué nos enseña esto? Primero, el libro de Esdras nos enseña que Dios siempre va a tener el control. Se puede levantar quien se levante con las conexiones que quiera, se puede levantar el poder que se quiera levantar. Por eso a mí no me preocupa las decisiones del gobierno, porque al fin de cuentas lo que se va a hacer es lo que Dios diga. Lo que se va a terminar haciendo es lo que ya Dios escribió. Ya eso está a punto y se acabó. Dios mueve y utiliza a quien Él quiera, utiliza a los gobernantes, los reyes, el poder que Él quiera, pero su plan y su propósito se va a cumplir por encima de lo que sea. Lo segundo que nos enseña el libro de Esdras es priorizar la adoración. Este pueblo podía haber levantado, construido casa, construido 20 cosas, mas sin embargo Dios no se lo permitió, porque en el construir otras cosas y olvidarse del templo se podían de nuevo desenfocar de lo que ellos fueron a hacer en ese lugar. Por eso la prioridad del Señor era que construyeran el altar. ¿Qué nos dice esto? Ante cualquier plan que tú vayas a hacer, ante cualquier paso que tú vayas a tomar, ante cualquier tarea, ante cualquier misión, ante cualquier cosa que tú vayas a hacer en tu vida, primero, órale al Padre y pídele dirección. El amar la palabra. Esdras realmente no tenía ninguna obligación con ese pueblo. Cuando yo estaba leyendo esto, yo me acordaba que el lunes yo le escribí un mensaje a mi hermana de las 10 y pico de la noche. A las 10 y pico de la noche yo entro a trabajar a las 5 de la mañana. A las 10 y pico de la noche, desde las 5 de la mañana, todavía yo estaba delante de la misma computadora tratando de terminar este discipulado para que quedara tiempo. A mí nadie me obliga. Pero cuando uno se enamora de la palabra, cuando uno se enamora del evangelio, no había nada que a mí me despegara de esa computadora por más explotada que estuviera. Y Esdras hizo exactamente lo mismo y decía, wow, gracias Dios, como tú me edificas hasta lo más simple. Esdras se fue, se separó, estudió, comió Biblia, baby. ¿Para qué? Para que cuando se levantara ese pueblo, se levantara en el orden correcto. El peligro del compromiso moral. Cuando nosotros leemos este libro nos habla que estas personas, el pueblo judío, recuerda que venían de Babilonia, ya ellos venían con unas malas costumbres de allá. Lamentablemente cuando ellos llegan comienzan a casarse entre diferentes personas teniendo matrimonios que no se supone que estuvieran, y Esdras llega a poner orden, y dentro de ese orden decía cómo eran los matrimonios, cómo se deberían de comportar, y todo lo que fueran tradiciones y creencias paganas quedaron fuera. Nuevamente, esto es un resumen, estamos cortos de tiempo, pero ustedes se van a ir para su casa y va a leer el libro de Esdras, que está sumamente poderoso. Amén. Continuamos con Nehemías. Nehemías, sumamente poderoso, uno de los libros favoritos de la profeta Eila. Nehemías es un libro sumamente hermoso. ¿Qué es lo que estaba pasando con Nehemías? Mientras Esdras estaba bregando con lo que era la espiritualidad del pueblo judío, Nehemías, Dios lo estaba levantando y moviendo para que bregara con lo que era el levantar la estructura y lo militar, o sea, lo social de ese pueblo. Dice la palabra que antes de continuar, Nehemías, el libro número 16 de la Biblia, se escribió para el mismo tiempo, desde 445 a 430, fue poco tiempo, pero se publicó como tal para el 430 al 400, todo esto antes de Cristo. Es una narrativa histórica también, fue para el mismo tiempo, el contexto histórico fue más o menos para el mismo tiempo. Como le había explicado anteriormente, mientras estaba Esdras preparándose con el pueblo judío, había una situación que estaba pasando. Este pueblo estaba luchando fuertemente por levantar ese templo. Cada vez que levantaban una pared o levantaban una puerta, venía cualquiera y se la derribaba.
Cada vez que ellos intentaban hacer una tienda, hacer cualquier cosa, venía alguien y se le explotaba. ¿Qué sucede? Que ciertamente el pueblo había exiliado, pero estaba viviendo en condiciones precarias. Nehemías fue de los que se había quedado atrás. Recuerda que le había mencionado que una parte, un remanente se quedó atrás porque estaba dentro de lo más malo, más o menos bien. Pues dentro de esa gente estaba Nehemías. ¿Qué era Nehemías? Nehemías era el copero del rey. ¿Qué era el copero? El copero era la persona que probaba lo que ellos iban a comer y a tomar, y si estaba envenenado, pues se moría. Pero en este caso, Nehemías se había quedado atrás. Sucede que un día llega el hermano de Nehemías, que se llamaba Hanini, y llega a visitar a Judá acompañado de otras personas. Nehemías, dentro de la preocupación, siendo judío, le dice: mira, ven acá, Hanini, ¿cómo está la gente por allá? Hanini le dice: Nehemías está mal, el pueblo está mal, el pueblo está pasando demasiadas necesidades, el pueblo no logra levantarse, llevamos tiempo, hemos dado todo, hemos levantado altares, hemos hecho de todo, pero los que están adyacentes a nosotros nos siguen bombardeando, nos siguen atacando y no nos permiten desarrollarnos, no podemos echar para adelante, no pegamos una. Nehemías, con esta preocupación, esto le consumió. Nehemías coge y va donde el rey, pero antes de ir al rey, dice la palabra que Nehemías hizo algo sumamente importante. Nehemías oró. Acuérdense, Nehemías era judío, a donde iba a ir el rey no lo era. Nehemías era el que estaba dispuesto a morir por el rey, pero ciertamente el rey estaba dejándolo que si cualquier cosa le pasaba le iba a morir. Pero mira qué importante la confianza que Nehemías se había ganado con el rey. Mira el valor de ser una persona genuina, una persona de valor, que va donde el rey luego de orar, le dice el rey: mi pueblo está padeciendo, yo necesito tu ayuda, yo necesito que tú me dejes ir a donde ellos, pero necesito autorización, necesito que tú me digas una carta, que me hagas un decreto, que hagas algo para que yo pueda ir con poder a ese lugar, porque ciertamente se me van a levantar muchísimas personas. El rey no lo pensó 2 veces y le dio la carta. Allá se fue Nehemías a levantar su pueblo. Esdras y Nehemías trabajaban de la mano para levantar el pueblo. Como le dije, Nehemías era más como un líder político, pero no hacía absolutamente nada sin orar primero. Y Esdras era más como si fuera un líder espiritual. En los temas principales que se ven en este libro es el liderazgo, la transformación y la oración. Nehemías tenía dependencia total de oración y no hacía absolutamente nada sin consultar con Dios primero. Visión y acción. Muestra un equilibrio perfecto entre lo que es la planificación y la estrategia, la motivación del pueblo y la ejecución a través del trabajo. Segundo tema que se ve es la construcción de las murallas. ¿Por qué? Porque necesitaban una protección física. Las murallas realmente representaban la seguridad de este pueblo, pero no solamente representaban la seguridad, sino representaban lo que era la dignidad de este pueblo, una que estaba siendo completamente violentada continuamente y que los continuaba llevando a las ruinas. Por eso es tan importante nosotros levantar murallas en nuestra vida, porque si nosotros no levantamos murallas en nuestra vida, los dardos del enemigo constantemente te van a estar recordando tus ruinas. Esa es la importancia de nosotros levantar las murallas, de nosotros orar constantemente, de nosotros encomendarnos y estar protegidos por el Señor. En este libro se ve algo bien lindo, que es la unidad comunitaria. Y esto lo vimos porque cuando nosotros leemos el libro de Nehemías nos dice que todo el pueblo se levantó. En ese pueblo efectivamente habían personas también profesionales, pero se levantaron todos. Allí trabajó desde el más pequeño hasta el más grande, sin importar la situación de ninguna clase. Allí todos metieron manos para que eso se levantara. Se ven los temas principales, lo que es la oposición y la guerra. Nehemías sufrió múltiples ataques constantemente. Se levantaron muchísimos enemigos, y no solamente se levantó los enemigos de las tierras que estaban alrededor de ellos, sino se levantaron 2 sinvergüenzas que se llamaban Sanbalat y Tobías. Y ustedes saben la historia de Sanbalat y Tobías, y si no la conocen deberían de buscarla, y te aseguro que te van a acordar a 3 o 4 que han pasado por tu vida, porque ellos hicieron todo lo que pudiera estar en sus manos para prohibir y detener el avance de Nehemías.
Mas, sin embargo, Nehemías nunca se dejó de llevar por los ataques de ellos y continuó haciendo lo que él tenía ya en su estrategia planificado. Vemos que se ve en este libro lo que era la justicia social y económica, y vemos el avivamiento espiritual y el pacto. Junto a Esdras organizan una lectura pública y masiva de lo que era la ley del Torá y comienzan a implementar esto. No solamente ya era el sacerdote, sino ahora también tenía el apoyo del líder de ellos, que era Nehemías. ¿Qué nos enseña el libro de Nehemías? La oración, como dije anteriormente, siempre debe ir primero. Antes de actuar o planificar, Nehemías siempre buscaba la guía de Dios, como también hizo el pueblo que levantó el altar antes de hacer cualquier otro tipo de construcción. Unión y esfuerzo en común. Algo que tenía bien hermoso era que Nehemías, siendo el líder, él también construía. Nehemías, siendo el líder, él también se ensuciaba. Nehemías, no porque era el líder, él pedía que lo trataran, ni que le regalaran, ni que tuvieran cierta condescendencia. No, todo lo contrario. Nehemías no cobraba. ¿Por qué Nehemías no cobraba? Porque él quería vivir como el pueblo. Él no quería quitarle al pueblo absolutamente nada. Él demostró su liderazgo ensuciándose y haciendo cosas, sirviendo, no desde el punto de vista de mandar, sino el punto de vista de ejemplo, de ejecutar. Habla de la integridad y el liderazgo de Nehemías y la persistencia ante la crítica. Y muchas veces, cuando leemos el libro de Nehemías, vimos que fue sumamente criticado, atacado, fue engañado, fue traicionado, pero él nunca se quitó. Y algo que le enseñó Nehemías bien fuerte al pueblo era que con una mano construían y con la otra levantaban la espada. ¿Por qué? Porque vamos a construir, pero ya no vamos a permitir el abuso de estos sinvergüenzas. Nosotros vamos a construir, la obra no se va a volver a detener, pero vamos a estar apercibidos y discernidos de lo que está pasando a nuestro alrededor. Vamos culminando con lo que es el libro de Esther. Es un libro sumamente cortito. El libro lo que tiene son 4 o 5 páginas. El libro de Esther habla básicamente de lo que es la historia del rey Asuero, que era el rey de Persa, de la reina Esther, de Mardoqueo, que era su primo, y de Amán. Este es el libro número 17 en la Biblia. Se escribió toma lugar para el 483 a.C. y 473 durante el reinado de Asuero. Mas, sin embargo, se compone alrededor del 460 al 400 a.C. Esto pertenece a la narrativa histórica, mas sin embargo conlleva un drama heroico. Y el contexto cultural, la diáspora de Persa. A diferencia de Esdras y Nehemías, este libro se desarrolla fuera de la tierra prometida, o sea que, como le expliqué anteriormente, mientras estaba ocurriendo la situación con Nehemías y Esdras, esto estaba ocurriendo con las personas que se quedaron atrás. Los judíos eran una minoría ya, de lo que quedaban, ya quedaban bien pocos, por ende era un pueblo sumamente vulnerable, bajo un gobierno pagano absoluto, y estaban expuestos completamente siempre a los caprichos y los deseos y los decretos locos que inventaba el rey. Los temas principales que se ven en este libro es la presencia de Dios oculta dentro de todas las cosas. El nombre de Dios, a pesar de que hay un dato bien curioso en este libro, y es que el nombre de Dios no se menciona ni una sola vez, pero no quita que Dios sí estaba obrando en todo lo que estaba pasando. De forma directa, este libro presenta el plan de Dios constantemente. Hace una presencia del Señor media silenciosa. Aunque Dios parece ausente, el texto deja claro que Dios siempre estuvo en el asunto. Nosotros muchas veces pensamos, ¿verdad?, en que son casualidades, mas sin embargo, dentro de las cosas del Señor no existe casualidades. Siempre van a ser coincidencias divinas. Y esto se muestra en muchísimas cosas que pasaron durante esta historia, como fue el insomnio del rey, la belleza de Esther, la lealtad de Mardoqueo y cosas extrañas que sucedieron en este libro. Lo segundo que habla en este libro es el orgullo y la caída del injusto.
Por mucho tiempo, Amán, con planes diferentes que tenía, buscaba la destrucción de los judíos, incluyendo la destrucción de Mardoqueo. Para hacerle el cuento largo corto, Mardoqueo trabajaba en la entrada del templo, él era básicamente un guardia del templo. Entrando un día ciertas personas, él escuchó como estas personas estaban tramando en contra de la vida del rey. Mardoqueo, con muchísima valentía, se fue donde el rey y le dice: rey, están tramando contra ti. En este entonces el rey pues a estas personas las liquida, pasa el tiempo. Lo lindo es que al rey, con el tiempo, con sus fiestas y con las cosas que siempre estaba haciendo, con su problema de alcohol, olvida lo que Mardoqueo sí había hecho por él. En este transcurso se lleva a cabo un reinado de belleza. En ese reinado de belleza se cuela Esther. ¿Quién Esther? Digo colá porque era judía, se supone que ella ni estuviera allí, pero Esther se cuela. El rey quería cambiar a su esposa por alguien más hermoso, se enamoró de Esther, se casa con Esther y se queda con ella. Con el tiempo, por culpa de Amán, levanta un decreto que en ciertos días, en una fecha en particular, iban a liquidar todos los judíos que quedaban. Se levantó ese decreto en contra del remanente que quedaban y lo iban a matar a todos. El tiempo se iba acortando, el tiempo iba pasando, ya la fecha de liquidación estaba escrita, ya todo estaba hecho. En ese instante, Mardoqueo y Esther ya no sabían qué hacer, estaban desesperados, no podían hablarle al rey. Había una ley que tú no le podías hablar directamente al rey, sí que el rey te hablara primero. Ella no sabía qué hacer, pero el tiempo se acortaba y el pueblo padecía. Y ya si llegaba esa fecha, al otro día el pueblo moría. Sucede que Esther, con demasiada valentía, va donde el rey y le dice al rey, con muchísima valentía, atrevimiento, se le acerca al rey y le dice, y le recordó y le trajo a memoria lo que Mardoqueo había hecho por él. Y no solamente le trae esa memoria, sino que se revela como judía. Cuando el rey dice: ¿cómo va a ser? Que si no sé qué cuánto. Sí, pero mira, un judío también fue el que salvó tu vida. El rey, entre una cosa y la otra, ese día no podía dormir, se desvela, y en ese desvelo ellos tienen ciertas conversaciones y llegan a un plan para evitar que el decreto de matar a los judíos se llevara a cabo. Allá dice: yo no puedo romper el decreto se tiene que dar. Ahora lo que podemos hacer es levantarlo para levantar a gente que maten a los que van. El rey crea este decreto para evitar que los judíos murieran. Todo esto se hizo a base ¿de qué? A base de la valentía de la reina Esther, que evitó la muerte de decenas y decenas y decenas de judíos. ¿Qué nos enseña este libro? Que Dios actúa tras cortina. Y esto a mí me ha llevado a pensar cuántos momentos nosotros nos encontramos en nuestra vida donde el tiempo está corriendo, el pronóstico está en nuestra contra, se nos está cortando el espacio, todas las alternativas ya se fueron y estamos a borde de que ya no se cumpla. Y Dios viene de la nada como un viento recio, vira todo al revés y hace un de repente. Y tu vida hace un 180 y todo cambió a tu favor. Pues eso fue lo que sucedió en esta historia. Allá, con lo mismo que Amán quería matar a Mardoqueo, con eso mismo mataron a Amán, el sinvergüencita. La historia es corta, la pueden leer, sumamente edificante. Segundo que nos enseña, todos fuimos creados con un propósito. Al igual que Esther estaba en un lugar, en un momento actual, para un momento determinado, así mismo es Dios con tu vida. Tú estás en el momento perfecto para hacer lo que Dios dijo que tú ibas a hacer. Dios le ha dado a cada uno una asignación y todos están en el momento exacto para cumplirla. Dios te ha hecho y te ha diseñado para el llamado que Él te ha dado. Eso mismo hizo con Esther. Lo otro que nos enseña es que la justicia divina y el plan de Dios siempre van a prevalecer. El mal y la opresión pueden parecer invencibles por un tiempo, pero el orgullo va a caer siempre y la verdad siempre va a salir a la luz. Tal vez tú te encuentras en un momento donde la fecha se acerca o donde ya tú no ves alternativa. Mas, sin embargo, esta palabra dice que días antes de que el decreto se cumpliera, la historia cambió por completo. No nos podemos rendir porque solo Dios tiene la última palabra y solo Él tiene la capacidad de cambiar por completo los escenarios, así sea en el último segundo. Y por último nos enseña la identidad y valentía. Hay momentos donde no se puede callar.
Hay momentos donde te toca defender tu fe. Hay momentos donde te tienes que levantar con valentía, incluso cuando sientas que estás arriesgando muchísimas cosas. Hasta aquí los últimos 3 libros. El resumen más o menos está en el chat. Y sobre otro resumen más importante, lea la Biblia. Amén. Hasta aquí mi parte, que el Señor les bendiga.